Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. A partir de este momento comienza Testimonios Judiciales junto a Marcelo Orlando. Auspician este programa. ¿Sabés qué hay detrás del agua potable? Hay historia, hay tecnología, hay esfuerzo, hay compromiso, hay planificación, hay servicio, hay salud. AISA. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la Nación. Hola, soy Tito, el dedo de LAM.com y te vengo a robar un minuto. Entrá a LAM.com y comprá tus pasajes de la manera más fácil y conveniente. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Nuestro mejor precio en internet está en LAM.com. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de... Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Comenzamos el segundo programa de Testimonios Judiciales en este mes de enero del 2019, aquí en Ecomedios, en el 1220 de su dial. Y a pesar de la feria judicial de verano, vamos a analizar algunos de los tantos temas que ocurrieron en la semana en tribunales, y por supuesto vamos a dar, como siempre, algunos adelantos de lo que vendrá. Les recuerdo que hay una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que el horario, a pesar de la feria judicial en tribunales, es normal, es decir, que se atiende de 7:30 a 13:30 en este mes de enero, pero eso sí, solo se atiende en casos de urgencia, casos en aquellas decisiones que no permiten dilaciones y obviamente aquellas causas en las que hay detenidos, que son investigaciones que no se interrumpen, que se siguen investigando normalmente. Llueve fuerte en la ciudad de Buenos Aires, 23 grados 4 la temperatura actual. Dicen que para hoy la máxima rondará los 29 grados y el pronóstico no es alentador. Lluvias intermitentes durante toda la jornada de hoy y también posiblemente mañana lunes. Vamos a hacer testimonios judiciales, como siempre, en la producción periodística Néstor Espósito y Félix Martín Carvalho. En la operación técnica sigue Gerardo de vacaciones, así que está Javier Martínez, como no solo en la operación periodística, sino también en la edición de testimonios judiciales. Y por supuesto vamos a tener las columnas de Sergio Farela con todo lo que va a ocurrir en Comodoro Pi, y a partir de mañana, y los chimentos del doctor Perínclito Conchudo, que con sus comentarios indiscretos ponen de muy, pero muy mal humor a más de un funcionario judicial. 9 de la mañana en punto, mañana lluviosa, inestable, una mañana feuchita, muy gris aquí en la ciudad de Buenos Aires. 23 grados 4 la temperatura actual. Comenzamos así, testimonios judiciales. Y otro de los temas importantes que ocurrió en plena feria judicial tiene que ver con una decisión de la Cámara del Crimen. Él lo había adelantado, los primeros días de enero se iba a resolver en la Cámara del Crimen si se procesaba o no
a Rodrigo Ellior, y la Cámara del Crimen no solo confirmó el procesamiento, sino también la prisión preventiva dispuesta por el juez Carlos Bruniar. ¿Se acuerdan? Es el hijo de la fiscal de Lomas de Zamora, está acusada de abuso sexual con acceso carnal. El hecho ocurrió en noviembre pasado, la víctima fue una joven de 22 años. Vamos a hablar justamente con el magistrado que va a tener que continuar con toda esta investigación. Doctor Carlos Bruniar, muy buenos días. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Bien, muy buenos días, Marcelo. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, ¿usted trabajando, va a continuar toda la feria o ya está? No, yo en realidad permanecí en funciones hasta el 11 pasado y este fin de semana estoy viajando hacia el interior a visitar primero a mi suegro y luego voy a seguir el camino para hacer uso de la feria hasta el 15 de febrero más o menos. Ah, bien. Bueno, y doctor, bueno, por un lado siempre es un halago profesional esto de que la Cámara entienda que todas las investigaciones que uno hace están correctamente hechas. Y esto es lo que pasó con la Cámara del Crimen y el caso que usted estaba investigando, ¿no? No, Marcelo, le voy a hacer una aclaración. En la causa, en principio tramitaron dos cuestiones luego de la indagatoria. Una era la excarcelación que él había pedido. Ajá. Y respecto de la cual el imputado tuvo audiencia el 4 de enero a los fines de mejorar sus fundamentos para la revocación de la indagatoria de la excarcelación, y la otra cuestión que está tramitando en la Cámara es la apelación contra el auto de procesamiento. Ajá. Esa apelación contra el auto de procesamiento con prisión preventiva recién tiene audiencia, si mal no recuerdo, el 18 de enero. Ajá. Lo que la Cámara ha confirmado, sí, con remisión al auto de prisión preventiva, porque hace remisión al auto de prisión preventiva, es la denegatoria de su excarcelación, pues consideró como yo que había riesgos procesales de elusión de la actuación de la justicia, de entorpecimiento en relación con los testigos, y también valoró la Cámara las conclusiones del informe del médico forense, del doctor Mega, en cuanto a que presenta una personalidad que podría repercutir sobre la investigación, ¿no? Ajá. Sí, digamos que los médicos forenses no lo favorecen en absoluto, ¿no? El informe efectuado por el doctor Mega no lo favorece porque considera que es un sociópata, o sea que tiene una personalidad sociopática, que si bien comprende y dirige sus acciones, tiene una personalidad sociopática. Yo lo que valoré en particular en el auto que tiene que revisar la Cámara es que la personalidad descripta por el médico forense aparece expresada tanto por la víctima como por los demás testigos, y de alguna manera en la resolución de la confirmación de la excarcelación la Cámara también citó pasajes completos de algunos de los dichos de los testigos en cuanto a la actitud de él de generarles temor, ¿no?, a los testigos. Claro. Entonces, a partir de ahora, doctor, lo que tiene que aguardar en la feria Rodrigo Ellior es si el 18 le confirman o no el auto de procesamiento. Claro, en nuestro sistema el juez tiene 10 días que en el caso de los detenidos es un plazo perentorio, tiene 10 días para definir si procesa el imputado y si lo procesa con prisión preventiva. En mi caso, el procesamiento fue dictado con prisión preventiva. La Cámara podría confirmar ese auto con prisión preventiva o podría revocarlo. Si lo revoca puede sobreseer o puede disponer la falta de mérito para que se profundice la investigación. En cualquiera de esos dos hipótesis, o sea, la de sobrecimiento o la de la falta de mérito, eso implicaría que él recuperaría de puro derecho la libertad por esa circunstancia, ¿sí? O sea, dispuesta a la falta de mérito, el imputado recupera la libertad. Y es una cuestión independiente de la circunstancia de que haya sido confirmada la denegatoria de la excarcelación. O sea, puede ocurrir que la Cámara confirma la denegatoria de la excarcelación, pero cuando trata la cuestión de fondo, no confirme el auto de procesamiento y el imputado recupera la libertad por esa circunstancia, ¿sí? De todas maneras, tengo confianza en cuanto a que lo que podría variar en el análisis de la causa se refiera a cuestiones de calificaciones legales que la Cámara en general no trata porque no son dirimentes. La calificación legal siempre es provisoria hasta la sentencia, dice el Código Procesal en el artículo 401. Pero bueno, yo considero que la prueba colectada por la Fiscalía es sólida como para justificar el auto de procesamiento.
bueno, vamos a saber qué dice la Cámara el 18 o 19 o los días que se tome. La Cámara tiene 5 días para resolver, claro. Si no lo hace inmediatamente en la audiencia. Doctor, usted sabe que relacionado con esto, yo en la semana hablaba con algunos legisladores, fundamentalmente del oficialismo, y me comentaban que el Ministerio de Seguridad va a impulsar un proyecto de ley que habilite el uso de investigar todo el tema de los ADN, el registro de ADN, justamente no utilizar los datos genéticos, no solo para casos de abuso sexual, sino también para otro tipo de delitos. Sí. En su caso, que usted utiliza y usted investiga no solo delitos sexuales, sino también otro tipo de delitos, ¿nos sirve a ustedes como magistrados, a ustedes como profesores universitarios? ¿Los consultan los legisladores en este tipo de proyectos que presentan? Los legisladores usualmente consultan y consultan a jueces prestigiosos, lo que no quiere decir que siempre tengan en cuenta las opiniones de esos jueces. A mí en particular no me han consultado. Yo ya le conté por algunas circunstancias, he estado a cargo de muchos juzgados durante muchos años y eso me ha llevado a restringir mucho mi actividad académica porque claro. Porque la laboral, la judicial propiamente dicho, prácticamente me insume todos mis días, pero sí son útiles los datos, o sea, digamos, la existencia de un banco, por supuesto, en la medida en que esté justificada la injerencia, es de utilidad para investigaciones donde uno desconoce el autor. Yo recientemente tuve un hecho de una tentativa de violación en donde inicialmente es una investigación con autor no identificado, pero después se identificó una persona. La víctima la había rasguñado. Nosotros teníamos las muestras unguiales de los dedos de la víctima, de las uñas de la víctima, y por supuesto teníamos un imputado que tenía un rasguño compatible con las acciones que la víctima decía que había desarrollado sobre el imputado para escaparse. Y esto tarda, no es como en las películas, como en las series de investigación que es automático, ni siquiera en Estados Unidos es automático, siempre el informe de ADN tarda, pero la verdad es que a mí me dio mucha tranquilidad cuando el estudio de compatibilidad me dio que era efectivamente compatible con el ADN de mi imputado. O sea, es una prueba que le da a la investigación mucha certeza, ¿sí? Claro, claro. Porque siempre ustedes en los hechos contra la integridad sexual o en otra clase de hechos, a veces tiene solamente la declaración de la víctima, ¿no? Y con un imputado que niega haber participado, cuando hay algún resto así genético que permite el estudio de compatibilidad de ADN, la verdad es que es una herramienta muy útil. Doctor, y la última, en 15 días más ya termina la feria judicial de verano, el 1 de febrero ya se reanuda la actividad normal en tribunales. Usted en su momento, antes de que comience esta feria judicial, había elevado a juicio oral el juicio por la muerte de Débora Pérez Volpin, nuestra colega, la legisladora también porteña. Algunos habían pedido la probation. Creo que estaba el anestesista y estaba el endoscopista, ¿no? Sí, es un endoscopista y una mujer, una anestesista. Exactamente. Sí. Ahora, uno había pedido... El endoscopista pidió la suspensión del juicio a prueba, pero el tribunal se lo denegó. Y por lo que leí en los diarios, le confieso, porque yo ya ese expediente no tengo ninguna participación, el tribunal dispuso la ampliación de una pericia, de la pericia médica. En la etapa preliminar se hizo un extenso estudio médico, el cuerpo médico forense con la intervención de peritos de parte y demás había hecho un extenso estudio, pero no obstante eso, en la etapa preliminar del juicio también se puede pedir una instrucción suplementaria y por lo que leí está efectuándose esa instrucción suplementaria previa a la realización del juicio propiamente dicha. Ahora, si usted fuese integrante de un tribunal oral y alguien un imputado pidió un juicio abreviado, quiere decir que está prácticamente confeso. No, porque no pidió un juicio abreviado. Son dos institutos diferentes. Una es la suspensión del proceso a prueba. Eso el imputado lo puede pedir cuando el hecho pudiera tener una condena de cumplimiento en suspenso.
y no requiere, o sea, el instituto de lo que nosotros conocemos como probation, no requiere el reconocimiento de culpabilidad. El imputado lo que hace es, digamos, la finalidad del proceso penal, la finalidad del sistema penal es que los imputados no sigan delinquiendo, no reiteren el delito. Entonces la probation lo que permite en los casos donde la condena podría ser suspendida, o sea, la persona no requiere tratamiento dentro de la cárcel, le permite, sin arriesgar su inocencia en un juicio, porque tiene estado de inocencia, estado jurídico de inocencia, sin arriesgar esa inocencia, cumplir condiciones análogas a las que recibiría en caso de ser condenado. Y en la medida en que las cumpla durante todo el periodo de la prueba, extingue el proceso sin nunca haber dejado de ser inocente. ¿Se entiende? Sí. En cambio, en el Instituto de Juicio Abreviado, el imputado, tal como está establecido en Capital Federal, porque en provincia es distinto, debe reconocer la culpabilidad y aceptar la pena que le pide el fiscal. Entonces, el juez, frente al pedido de juicio abreviado, lo que puede hacer es, lo acepta, en cuyo caso pasa a los autos a dictar sentencia, o considera que es necesario ampliar la investigación en relación con circunstancias que puedan repercutir sobre valoraciones del proceso, entonces lo rechaza para hacer el juicio, o puede diferir con la calificación legal escogida. En esos dos casos, o sea, si no acepta el acuerdo de juicio abreviado celebrado entre el imputado, su defensor y la fiscalía, se lo tiene que mandar a otro juez, no puede hacer él el juicio. Por esto que usted dice, como un juez que recibió una confesión de responsabilidad o de culpabilidad va a hacer un juicio después. Claro. Pero lo que pasa es que lo que pidió en este caso el endoscopista no fue un abreviado, sino que fue que se suspendiese el juicio a prueba. Doctor Carlos Manuel Bruñar, juez criminal y correccional, gracias como siempre, tan claro como siempre. Que tengan muy buenas vacaciones, ¿sí? Los volveremos a jorobar cuando vuelva. Bueno, muchísimas gracias. Marcelo, usted sabe que a mí los turnos generalmente me castigan con causas que salen en los diarios y me sigue pasando, ¿no? Pero bueno, en este caso no le voy a contar cuáles son porque si no me va a preguntar. Un cariño grande, ¿sí? Igual para usted, ¿eh? Hasta luego. Buen domingo. Gracias, chao. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu pan. Todos los ríos van al mar, pero este nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron para comenzar a correr de nuevo, lo que siempre fue lo mismo. 9 de la mañana, 13 minutos. Dejó de llover, por lo menos desde aquí de la ventana se ve que dejó de llover aquí en la ciudad de Buenos Aires, pero una mañana gris, una mañana plomiza aquí en la ciudad de Buenos Aires. 23 grados 4 la temperatura actual, la máxima para hoy rondaría los 29 grados. Y ahora vamos a hablar de los tarifazos impuestos por el gobierno nacional en las empresas, en los servicios esenciales, ¿no? Gas, luz, agua. Y algunas empresas, como Edesur, escuchen bien porque es insólito, ¿no? Amenazaron a los usuarios con escracharlos en el veraz si se atrasan en el pago de las facturas. Es decir, además de cortarle el servicio, registro en el veraz. Desde la página oficial del ENRE, que es el organismo encargado de controlar a las empresas de servicios públicos, ya se aclaró que es ilegítimo lo que intenta hacer Edesur. Vamos a hablar de este tema con el ex diputado nacional, él en realidad diputado nacional con mandato cumplido, él es integrante del Partido Socialista, titular de Consumidores Libres. Vamos a hablar con el doctor Héctor Polino. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. ¿De vacaciones o aquí en Buenos Aires? No, de vacaciones, en Villa Gesell. ¿Y el clima? Regular, hoy nublado, con ganas de llover. Bueno, acá llovió hace un rato bastante fuerte, ahora paró. Pero el pronóstico decía eso, ¿no? Que iba a ser un domingo lluvioso intermitente. Una temporada inestable. Yo hace 3 días que estoy acá en la costa, pero un clima muy irregular, con altos y bajos muy
muy grandes en un mismo día, ¿no? Y cuénteme, la deformación profesional hace que si usted va a cenar o va al supermercado allí en Gesell a comprar algo, ¿también mira el tema de los precios o no? Por supuesto. Bueno. Ya eso es imposible. Ya lo tiene incorporado. Poder vincularse. Claro. Ahora, doctor... Y siempre se observan precios que realmente están por las nubes, ¿no? Ni que hablar de las falsas publicidades, ¿no? Las publicidades engañosas. Ah, por supuesto. Si lleva la segunda unidad tiene un 70% de descuento. Realmente, si lleva 3 unidades, la tercera es gratis. Lo que pasa es que el precio de la tercera unidad está incluido en las 2 primeras. Claro. Y eso es publicidad engañosa, realmente. Absolutamente. Y cómo los perjudicados somos siempre los usuarios, los consumidores, ¿no? Sí, efectivamente. Mire, en la República Argentina uno de los problemas fundamentales es la falta de control por parte del Estado. Entonces, los grandes grupos económicos actúan de manera absolutamente discrecional, sabiendo que no van a tener ninguna sanción por ese procedimiento. Esa es una de las características de la Argentina. Yo que he formado parte del Congreso Nacional durante 12 años, muchas veces para sancionar una ley se tardan años discutiendo en las comisiones de cada una de las 2 cámaras del Congreso, después va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede vetar o promulgar la ley, después se estudia en el Poder Ejecutivo a veces durante meses y a veces años el decreto reglamentario de la ley, y cuando la ley está vigente, después de tantos esfuerzos llevados a cabo por 2 de los 3 poderes del gobierno, después no se cumplen y no pasa absolutamente nada. Y hoy realmente el gobierno nacional deja que las grandes empresas actúen con total discrecionalidad. No se aplican sanciones. Y cuando uno recurre a la justicia, bueno, usted lo sabe muy bien, a veces se tardan años para encontrar una reparación a los abusos cometidos por las grandes empresas. Entonces, hoy el usuario está sumamente desprotegido, ¿no? Absolutamente, porque además las empresas saben que es muy engorroso denunciarlo judicialmente. Entonces, nadie va a ir a denunciar porque le cobraron de más 2 botellas de aceite. Entonces, los empresarios abusan de esto, ¿no? Claro, pero si se aplicaran las leyes, por ejemplo, la ley de defensa del consumidor, la 24240, establece facultades a la parte administrativa a sancionar a las grandes cadenas de supermercados con multas o incluso con la clausura del local, y después de obtener la multa puede ir a la justicia a reclamar la empresa porque si la multa ha sido correcta o no, pero primero tiene que pagarla. Y sin embargo no se aplica la ley de defensa del consumidor, la ley de lealtad comercial, la ley que crea el observatorio de precios, no se puso nunca en funcionamiento y fue aprobada en el año 2014. La ley de defensa de la competencia. Los Estados Unidos de Norteamérica, que es la potencia capitalista por excelencia, tiene una ley antimonopolio y se cumple en los Estados Unidos. En la Argentina abundan las normas jurídicas, tanto en el orden nacional como provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires ha aprobado infinidad de normas legales que protegen al consumidor. No se cumplen y después no pasa absolutamente nada porque tanto el Poder Ejecutivo Nacional como los poderes ejecutivos locales no actúan, no aplican las normas legales. Este es el problema fundamental. Y cuando uno va a la justicia tarda a veces años para resolver una cuestión. Mire,
El gobierno está obligado, en los servicios públicos, el Poder Ejecutivo Nacional, mejor dicho, está obligado en los servicios públicos a convocar audiencias públicas, tanto en la energía eléctrica como en el gas natural, como en el agua potable, como en el transporte público de pasajeros, sea de subterráneos, sea de trenes, sea de colectivos. Para el aumento de las tarifas del taxi se convocan audiencias públicas. Muy bien, el 1 de enero del año 2018, el Poder Ejecutivo anunció un aumento en las tarifas del transporte de colectivos y de trenes, sin convocar a una audiencia pública. Lo que hizo fue, la reemplazó por una consulta pública por internet durante 3 días, que nadie se enteró, que no hubo ninguna publicidad. Recurrimos a la justicia el día 2 de febrero. Los abogados de Consumidores Libres trabajaron durante la feria judicial. El 2 de febrero se inició una acción judicial y estamos el día de hoy que no tenemos resolución. Claro. Y en el interín hubieron, el año pasado, 4 nuevos aumentos y este año un nuevo aumento en el transporte público de colectivos y de trenes sin la audiencia pública. Claro. Reemplazada arbitrariamente por esa consulta pública por internet que nadie se ha enterado, que no hubo ninguna publicidad al respecto. Y si bien es cierto que las audiencias públicas no son vinculantes, y yo creo que no podrían ser vinculantes, y siendo diputado presenté un proyecto de ley para reglamentar el funcionamiento de las audiencias públicas, pero tampoco el Poder Ejecutivo puede apartarse arbitrariamente de todo lo que se dice en las audiencias públicas, y en los fundamentos de la resolución tiene que ponderar los argumentos expuestos en un sentido o en el otro. Claro. Bueno, tampoco tenemos una reglamentación del funcionamiento de las audiencias públicas, que es un mecanismo de participación ciudadana, de participación democrática muy importante. Claro. Y en un país democrático, los funcionarios públicos que tienen que tomar finalmente la resolución no tendrían que apartarse de las argumentaciones que se exponen en la audiencia pública en un sentido o en el otro. Enriquecería la decisión que luego tiene que tomar el funcionario público. Sí. Bueno, pero es parte de la idiosincrasia del argentino, ¿no? Las leyes aquí en nuestro país se hacen para violarlas, para no cumplirlas. Exactamente. Claro. Y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el mes de agosto del año 2016, produjo, a mi juicio, un fallo histórico, cuando anuló el tarifazo en el gas natural. Y en ese momento la Corte sentó un principio, a mi juicio, fundamental. Dijo que las tarifas, los aumentos, tienen que ser graduales, progresivos, razonables y transparentes. Y señaló que en un servicio público esencial el Estado tiene que velar por la continuidad de ese servicio público, la universalidad y accesibilidad, ponderando la realidad económica social concreta de los afectados por la decisión tarifaria, con especial atención a los sectores más vulnerables, a lo que yo le agregaría, en realidad, más vulnerados, esos sectores sociales más humildes, realmente son los más vulnerados, los más perjudicados, por distintos comportamientos que luego toman la autoridad pública. Sin ninguna duda. Y luego agregó la Corte, la tarifa para hacer por su elevada cuantía podría calificarse de confiscatoria, en tanto reduzca de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar. Claro. Y no se tiene en cuenta estos conceptos de este fallo histórico del máximo tribunal
de Justicia de la Nación cuando luego los funcionarios públicos toman las decisiones. Y se anunció en los primeros días de enero, mejor dicho, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, un aumento en las tarifas de electricidad entre febrero y marzo de este año del 43% y entre mayo y agosto del 12%. En el gas natural, a partir del 1 de abril se anunció un aumento del 35%, y a partir del 1 de enero de este año comenzó a regir un aumento en las tarifas del agua potable y desagües cloacales en el área de concesión de AISA, que opera en la ciudad de Buenos Aires y los partidos más importantes del conurbano bonaerense. A partir del 1 de enero ya está rigiendo un aumento del 17%, y a partir del 1 de mayo del 27%. En las tarifas de colectivos se anunció aumentos que depende de la cantidad de kilómetros que uno utiliza. A partir de diciembre del año 2018 hasta marzo del 40%. En los trenes de pasajeros, entre enero, febrero y marzo, aumentos en las tarifas del 40%. Y en el subterráneo de Buenos Aires, entre enero y abril, del 44,80%. Ahora, ¿los salarios de los trabajadores aumentan en la misma proporción? Seguramente no. ¿Los haberes de la clase pasiva aumentan en la misma Obviamente proporción? No, claro. Yo le voy a dar un dato elocuente. Sí. En diciembre del año 2015, un trabajador destinaba el 6% de su salario mínimo para pagar las tarifas de agua potable, desagües cloacales, energía eléctrica, gas natural y transporte público de pasajeros. Sí, pero también eran tarifas irrisorias, eran tarifas, mientras que se subsidiaba el gas a los countries y para climatizar las piletas, los trabajadores pagaban una garrafa, no sé, 180, 200 pesos, que en esa época era mucha plata, para pagar el gas que les duraba una semana. ¿Sabe cuánto está hoy el gas en garrafas de 10 kilos? No. 420 pesos. Claro. 420 pesos. Yo tuve que comprar una garrafa en el día de ayer. Bueno, claro. Bueno, y la gente, cierto. Y la gente pobre que vive que tiene que usar la garrafa, usa por lo menos una garrafa semanal o cada 10 días. Es cierto. Sí. Usted sabe que en materia de subsidios, cuando el país estuvo al borde de la disolución nacional, ¿te recuerda del que se vayan todos? Sí. Bueno, el gobierno de entonces, en el año 2003, como no había tiempo para discriminar a quién se le otorgaba subsidio y a quién no, se le otorgó subsidios a todo el mundo. Y como usted muy bien dice, se le otorgó subsidio a piletas climatizadas en los countries, a las empresas petroleras, a los clubes, a los bingos, a los casinos. Bueno, todos tenían el mismo subsidio. Pero el problema fue que cuando el país, a partir del año 2007, comenzó a recuperarse económicamente, ahí debió haberse comenzado paulatinamente una quita parcial de subsidio. No se lo hizo. Se comenzó en diciembre del año 2011. Usted recuerda cuando establecieron la renuncia voluntaria. Sí, que nadie la aceptó. Doctor Polino, yo lo tengo que dejar, pero prometo llamarlo mucho más seguido porque estos temas nos interesan y mucho, pero tengo que seguir con el programa con muchas notas previstas. Le mando un abrazo grande, disfrute mucho de Villa Gesell y bueno, y después nos cuenta cuando vuelve cómo vio los precios en la costa, ¿le parece? Bueno, cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Que siga muy bien. Era el doctor Héctor Polino, el titular de Consumidores Libres. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Plegaria para un olvido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel sin alto mar. Plegaria para el sueño del niño, donde el mundo es un chocolatín, ¿a dónde va? Y a pesar de los rechazos internacionales, asumió su segundo mandato hasta el 2025 Nicolás Maduro. Asumió como presidente de Venezuela, pese a que había muchos rechazos internacionales. Ningún país democrático sudamericano envió a sus representantes. Es más, Paraguay rompió vínculos comerciales y retiró a sus diplomáticos de Venezuela. ¿Qué dijo Maduro cuando asumió? Que en Venezuela hay una democracia plena, hay una democracia del pueblo. Sin embargo, la oposición no opina lo mismo. Cualquier persona que piensa distinto al régimen de Maduro es encarcelado, es perseguida. Y la pregunta que yo le voy a hacer a una persona que de esto sabe y mucho es: ¿hay democracia en Venezuela? ¿Cómo funcionan las instituciones y fundamentalmente cómo funciona la justicia en Venezuela? Y estamos en comunicación con el presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados. Él representó en su momento a todos los colegios de abogados de nuestro país y ahora está en esta organización internacional. Me refiero al doctor Carlos Andreucci. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Un gusto escucharlo. Feliz año, doctor. Igualmente, felicidades para todos. Y doctor, cuéntenos, ¿qué está pasando? ¿Qué le cuentan sus colegas de otros países de lo que está pasando en Venezuela? Nosotros en la UIBA venimos monitoreando este tema desde hace muchísimos años. Esto no es una situación de hoy, es un periodo de transición que fue socavando distintas instituciones. Desde el punto de vista institucional de los colegios de abogados fueron absolutamente intervenidos, afectados. Prácticamente están haciendo una política de resistencia dentro de todo el país, y particularmente el Colegio de Caracas, que tiene una tradición fundamental en la historia de la colegiación y de la federación, porque hay una federación de colegios de abogados venezolanos en donde están intervenidos por parte de una autoridad que congeló el funcionamiento de las instituciones, les quitó la posibilidad de recaudar cuotas, les impidió ejercer el control de matrícula. Eso desde el punto de vista estrictamente profesional, pero desde el punto de vista de la justicia exactamente lo mismo. Y es lo que ha ocurrido con muchos, como el caso de la fiscal que está ahora en Colombia, que ha estado en el periodo de Chávez, fue una representante intensa de la primera etapa y luego toma esta distancia y tiene que escapar en las mismas condiciones que han escapado y que están saliendo más de 3 millones de venezolanos en toda la región. Por lo tanto, nosotros como organización tenemos los contactos directos con nuestros colegas allí y los informes directos y las lesiones a la vida, a la seguridad de las personas, los problemas humanitarios, los problemas de salud, y nos hemos encontrado en estas horas con el dilema de haber hecho esta declaración antes de que se concrete la asunción,
porque entendemos que no están dadas ninguna de las circunstancias que acrediten la pregunta. Evidentemente no existe en un sistema de internacionalización de la democracia y de las reglas del buen gobierno una pauta de respeto a esto en la región. Y por más que el posicionamiento de México ha sido la autodeterminación de los pueblos y no invadir en el tema de la soberanía, que es un poco el episodio de Uruguay, que ha llevado al extremo de tener que suspenderlo o eliminarlo del frente a Almagro como secretario de OEA, que ha provocado que bajo la idea de que los países tienen la autodeterminación y la soberanía nacional, no se puede uno expresar sobre las relaciones internas de una nación. El problema de Venezuela hoy trasciende a esto. El problema es que está exportando un conflicto a la región y al mundo, y sobre todo a toda la periferia sudamericana. Colombia tiene una gravedad profunda con la cantidad de millones de migrantes, Argentina tiene otro tanto, Brasil tiene otro tanto, mucho en Caribe, mucho en Estados Unidos, y además se están abriendo en este momento investigaciones en la Corte Penal Internacional sobre las posibles comisiones de delitos de lesa humanidad y la temática en otros foros sobre el tema de corrupción. Por lo tanto, esto no es puntual, esto es estructural. Y la región tiene que estar muy atenta porque la atracción que Venezuela está generando de otros intereses, de otras naciones, de otras regiones, ya sea desde el episodio Cuba como puede ser el episodio Rusia, introduce en la política internacional una incertidumbre, pero introduce una certeza en la región, que viene un conflicto creciendo y por eso creemos que todos los países tienen que contribuir a una paz, a una concordia, que no se repitan los actos de violencia, los asesinatos que ocurrieron en los últimos tiempos con las sazonadas y los caracazos que vimos el año pasado, y particularmente que los venezolanos recompongan sus relaciones, porque es un país absolutamente partido en la economía y en la relación política y social. El gobierno anterior, el gobierno de Cristina Kirchner, habló en su momento de democratizar la justicia, habló del tema de la justicia legítima. Diana Conti el otro día hizo algún comentario con que necesitamos jueces populares. ¿Esto es a lo que se hubiera llegado cuando tenían a Venezuela como ideal? Sí, yo creo que hubiera habido otro programa, que es el programa desde que todas las instituciones de una nación tienen que estar en función de una voluntad popular de turno. Entonces, fíjese que si Maduro es reelecto con el 73%, pero con una retirada de 3 millones de venezolanos que vacían prácticamente el padrón electoral, y por el otro lado decide que le tome el juramento el Tribunal de Justicia porque la Asamblea le dice que no, esto es una suerte de expansión del poder ejecutivo sobre las otras instituciones. En consecuencia, no hay división de poderes, que este es uno de los temas centrales de una democracia, el equilibrio, el balance entre un poder que controla y que le pone límites al avance de otro, que generalmente el Ejecutivo es activo, es proactivo de ejercer esta acción, pero tiene que tener un poder estable e institucionalizado de jueces que le pongan límite. Por lo tanto, esto no ocurre, y esto no ocurre dentro de la propia estructura de Venezuela. Aquí, nosotros en ese relato que usted está haciendo, tuvimos el episodio de la Corte, donde dijo, la Constitución establece un modo de ser una república representativa y federal. A partir de esto, los partidos políticos son los entes, son las representaciones genuinas de la expresión popular. Pero paralelamente el Poder Judicial tiene un sistema que como Constitución lo afianza. No se puede, por más voluntad política que se tenga en un momento determinado, que presumir que una avalancha de un resultado electoral produzca que la voluntad popular va rumbo a que el Poder Judicial se politice, eso no se infiere de una Constitución, y menos de la Argentina. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar cuidadosos de que la Constitución nos pone ese límite, y por eso he percibido que la declaración apunta a decir, si se volviera al gobierno, vamos por la reforma de la Constitución, que es como intentar remover esos límites que hoy la Constitución tiene en un programa histórico,
qué tipo de poder judicial es el que tenemos. Carlos Andreucci, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios de Abogados, gracias como siempre, buen domingo y hasta cualquier momento. Un gran saludo a todos, gracias, buen día. Ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. 9 de la mañana, 41 minutos. Volvió a llover aquí en la ciudad de Buenos Aires y pasó una semana, a pesar de la feria judicial, con mucha información. Ni el empresario K, Lázaro Báez, ni el contador de los Kirchner, Daniel Pérez Cadín, tendrán la posibilidad de salidas transitorias. También hubo novedades en la causa de los cuadernos. Clarence, con nuevos nombres que aporta a la justicia. Todavía está en veremos el tema de Campillo, el nuevo arrepentido, el último arrepentido. Todavía no fue aceptado por el juzgado del doctor Bonadío. Muchas novedades con Sergio Farela. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? Buen domingo. Bien, ¿vos estás en zona norte? Sí, así es, acá. ¿Llueve ahí? Bajo la lluvia también. Ah, mira vos. Sí, llueve fuerte, de temprano. Sí. Así que aprovechando un día de lluvia para estar adentro. Bueno, sin asadito. No, se hace igual, bajo techo se hace. Se hace igual, sí. Se hace igual, sí. Contame, bueno, Sergio, ¿qué se espera a partir de mañana? Bueno, a partir de mañana viene otra semana donde se va a seguir habiendo novedades de la causa de los cuadernos. Se está trabajando en nuevos pedidos de citación. Vos lo decías, Clarence aportó una lista de nuevos nombres vinculados a pagos de sobornos en obras viales, en lo que es también concesionarios de peajes, y tanto la Fiscalía como el juzgado ya están trabajando en la citación de nuevos imputados. A esta altura, te digo, perdí la cuenta, ya más de medio centenar de personas procesadas, algunos con procesamiento confirmado, otros que están a revisión por la Cámara Federal, pero que seguramente seguirán el camino de los primeros en cuanto a confirmar las acusaciones, pero sobre todo en nuevas citaciones, ¿no? Y ver qué pasa con Campillo, este ex ministro de Hacienda del gobierno de Santa Cruz, que por ahora no es técnicamente arrepentido porque no tiene el visto bueno del juzgado. Claro. Parece que no convence lo que ha declarado y, bueno, en función de eso todavía no tiene tal estatus, sigue detenido. Parece que complicó a Cristina en la definición. Parece que complicó a Cristina en el lavado de dinero. Sí, él lo que aporta es sobre todo en la última etapa del gobierno acá, cómo fue la maniobra de lavado en cuanto a los fondos que se giraron hacia Estados Unidos, la compra de propiedades, por lo cual también está detenido Pochetti, la viuda del ex secretario de los Kirchner, Daniel Muñoz. Toda esa trama de la investigación que tiene que ver con los fondos que se giraron para la compra de inmuebles, se habla de 70 millones de dólares, ahí juega un rol importante Campillo, quien ya venía siendo investigado por lavado de dinero, bueno, ahora con datos más concretos y con la confesión de su parte que todavía no fue aceptada por el juzgado, pero fue hecha así ante la Fiscalía. Así que en esta semana se aguarda tanto novedades de Campillo, así como de nuevos citados e indagatoria que vamos a conocer, que hasta el momento no lo hemos tenido acceso, ¿no? Justamente con respecto al tema Campillo, creo que el fiscal pidió el secreto del sumario, justamente para que no trasciendan los dichos del presunto futuro arrepentido. Sí, exacto. Y sobre todo, vos sabés muy bien, Marcelo, que cuando se impone el secreto de sumario justamente se trata de avanzar en citaciones, en allanamientos, bueno, todo medida que intenta mantenerse bajo resguardo, por eso el secreto de sumario, y en plena feria judicial, ¿no? Uno suponía tal vez una actividad mucho más intensa, pero recordemos que estamos en plena feria judicial, donde no hay
al menos medidas urgentes, algo se está trabajando en esto, y tal vez ya para fines de este mes o febrero sí vamos a tener un trabajo. Bueno, algunas veces el trabajo consiste en hacerlo puertas adentro y lleva un tiempo, ¿no? Visitar todo esto, elaborar las acusaciones, las imputaciones, así que para los primeros días de febrero vamos a conocer seguramente alguna novedad a ese respecto. Y otra de las causas que te quería comentar, Marcelo, es el caso Stefanini, un dato de color. Vos recordás que este financista, también Stefanini, fue desaparecido o fue visto por última vez, mejor dicho, en octubre del año 2014. Sí. Desde ese momento, es decir, hace más de 4 años, se investiga su desaparición, si se como hipótesis de homicidio o bien de una fuga voluntaria, porque se sospechaba de que estaba amenazado por su actividad de financista. Lo cierto es que en estas últimas semanas la investigación que tiene a su cargo el fiscal federal Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, sumó a su equipo de trabajo el equipo argentino de antropología forense, a un economista y a un antropólogo. Vos me preguntarás qué tiene que ver eso en una causa judicial. Bueno, un economista, él era financista y se está evaluando su actividad económica, por eso es parte de la tarea. Un antropólogo para elaborar perfiles de todas aquellas personas del entorno de Stefanini, y el equipo de argentino de antropología forense no solamente se dedica a casos de lesa humanidad, en este caso fue convocado por la búsqueda de personas y el análisis de documentación. Algo muy llamativo, y te diría de manera inédita, que para una investigación judicial y en busca de una persona que no se sabe qué ocurrió con ella, se sume un antropólogo, un economista y el equipo argentino de antropología forense. Sergio, te mando un abrazo grande, suerte con el asado bajo el agua, Un abrazo, Marcelo, y se hará igual con sin lluvia, no hay ningún problema. El sábado, el domingo, se trata de hacer una religión. Está muy bien. Un abrazo grande, nos reencontramos. Abrazo, buena semana. Chao, chao. Y durante la semana, Natasha Haidt denunció que había sido violada por 2 amigos. La conductora, la mediática Natasha Haidt, finalmente se presentó en tribunales, se presentó acompañada por su abogado, su letrado patrocinante, y denunció por violación a Pablo Jotich y Maximiliano Justo. Vamos a hablar justamente con el abogado de Natasha Haidt, el doctor Alejandro Cipolla. Doctor, muy buenos días. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Muy buenos días, Marcelo. Gracias por atendernos. Y bueno, pasó una semana complicada, no solo porque tuvo esta descompensación cuando llegó a tribunales, sino que además después estuvo internada en el Hospital Tornú, Natalia. Así es, estuvo en observación prequirúrgica y bueno, determinaron los médicos que preferían tenerla en evaluación 3 días más, también por el tema de la psiquis de ella, que quería esperar a su médico de cabecera. Y bueno, así que ahora en la semana se va a evaluar si no mejoró, a operarla por las lesiones genitales que sufrió en el hecho que denunciamos. Ajá. Y doctor, ¿qué le dijeron al juez Martín Yadarola, que es en definitiva el magistrado que va a llevar adelante toda esta investigación? No, lo que se hizo fue el relato de los hechos, cómo fueron, que se desarrollaron en el departamento de Pablo Jotich, y después, bueno, Maximiliano Justo, que fue individualizado a través de las redes sociales. Nada, ahora estamos a la espera del levante del secreto de sumario, y bueno, y la detención inmediata. Ajá. Ustedes, además de la detención inmediata, presentaron estudios, los estudios ginecológicos, los estudios médicos que... No. ¿O no? No los presentamos porque se dictaminó en el momento de Natacha que realiza la denuncia. Ajá. Todo acontece de la siguiente manera. Ella publica unos tweets porque estuvo un día encerrada, llorando. Publica unos tweets, automáticamente yo me comunico con ella, bueno, llorando, todo, me cuenta la situación, a lo que le refiero de que se vaya urgente a la comisaría a realizar la denuncia. Una vez que radica la denuncia, se le preguntó, y bueno, estuvimos de acuerdo que se le hiciera el nuevo protocolo de abuso, así que estuvo aproximadamente 11 horas siendo revisada por los médicos, tanto ginecólogos, médicos clínicos y demás, y psiquiatras inclusive. Así que ahora lo que estamos es a la espera de todos los resultados.
Ajá. Trascendió, doctor, confírmeme si es así o no, que la causa estaría caratulada abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal. Así es, sí, por eso las lesiones en los genitales de Natacha. Ajá. La verdad es que fue brutal, porque más allá de eso también después habrá que evaluar el agravante de que se utilizó o un psicofármaco o algún tipo de droga para poder lograr el hecho. Porque Natacha, como lo relató ella, bueno, estaba con Jotich tomando y comiendo y en un momento entra otra persona, bueno, ella se descuida un minuto y mira al baño, cuando vuelve toma de nuevo de la copa y automáticamente a los minutos empieza a desvanecer. Y cuando se levanta ya se encontraba poca fuerza y siendo abusada y por estos dos individuos. Ajá. Y golpeada y todo inclusive. Doctor, la última, para esta semana que comienza a partir de mañana, ¿puede haber novedades en toda esta investigación o no? Y es muy probable. Lamentablemente, bueno, el letrado de los dos imputados manifestó de que ellos no se encuentran en su domicilio, así que espero que si hay una detención no se den a la fuga, pero si una vez que se analice toda la prueba, hubo un allanamiento inclusive en el domicilio de los imputados, inclusive ahora se está tomando los testimonios del portero y demás, calculo que una vez reunida toda la prueba se tiene que ordenar la inmediata detención. Doctor Alejandro, es clave. Doctora Alejandro Cipolla, gracias por atendernos como siempre. Buen domingo y hasta cualquier momento, ¿eh? Chao, hasta luego. Gracias. Bien. Y llegó el momento de escucharlo a él, auspiciado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Perínclito Conchudo, que con sus comentarios indiscretos ponen de muy pero muy mal humor a más de un funcionario judicial. Doctor, ¿cómo anda? ¿Ya quemadito? ¿Ya vuelve o no vuelve? ¿En algún momento regresa a Buenos Aires o no? Quiero decirle, Marcelo, que soy el único que está en la Argentina. En el Poder Judicial soy el único que está en la Argentina. El otro día me escribió un abogado, usted creo que lo conoce. Es un abogado gordo, grandote, de bigotes, canoso, que supo ser abogado de algún dirigente de River de otra época. Ajá. Me escribió, me dice, che, acá está todo muy barato, ¿por qué no te venís para acá? Y digo, ¿dónde es acá? Me dio el nombre de un país que yo la verdad que no puedo reproducirlo. No sé si me dijo Eslovenia, Eslovaquia, Escandinavia, un nombre así. Me dice, veniste para acá que está baratísimo. Hace un frío de cagarse ahí. Yo le dije la semana pasada que sabía que una jueza estaba en Europa, en la parte de hacía frío. Este tipo me mandó una foto, estaba mucho peor todavía. Pero dice que está baratísimo, que comer en este país que no se llama Eslovenia, Eslavonia, no sé cómo se llama, dice que es baratísimo. Que está, me contó, mire, para que sepa, un hotel, 4 estrellas, cerca de la plaza central de la ciudad, que me dijo el nombre, pero no me acuerdo, estaba pagando algo así como $12 por día. Es muy barato para eso, para usted que no tiene un cobro de caerse muerto, $12 es una fortuna. Él me decía que estaba muy barato. Quiero decirle, Marcelo, a propósito de las cosas que van a pasar durante el mes de enero, sí, y que todavía no terminan de concretarse, sí, me cuentan, sí, que va a haber probablemente en los próximos días un nuevo arrepentido en la causa de los Cuadra. No. Pero esta vez no tiene que ver con uno de los que ya está preso, sino con uno que le avisaron que en cualquier momento lo empoman a él también. ¿Se acuerda que yo le había dicho que Bonarío se había quedado con la sangre en el ojo y que andaba por hacer alguna maldad? Usted lo adelantó antes de que terminara el año. Bueno, me cuentan, yo no lo hice de esto, pero la fuente que me lo cuenta es uno de esos que habitualmente anda en los bares alrededor de tribunales, que camina como con una carpeta abajo del brazo. Me cuentan que va a haber un nuevo arrepentido y que es uno de los que
anda dando vueltas, pululando por ahí por la causa, pero que hasta ahora no quedó pegado. Entonces, atención con lo que va a pasar, porque hasta ahora veo que todos los que se arrepintieron, en realidad, de importante cantaron más vale poco. Sí. Tanto es así que la resolución de la Cámara Federal dice que nadie la vio cobrar guita en efectivo a Cristina. Es una ingenuidad. ¿A usted le parece que van a trocar la guita a esos muchachos? Teniendo tanto alcahuete, tanto obsecuente, que les hace todos los mandados, que va a haber una foto de ellos cobrando con la Jalabi. No, viejo, eso no va a pasar. Claro. Pero bueno, independientemente de eso. Y la última que le cuento, pues ya estoy cansado, Marcelo, Sí. yo estoy tan cansado. En Claro me cose viene un tiempo de mierda. Me anuncian para los próximos viento? días que va a haber lluvia, tormenta. No se ría, le digo en serio, estoy muy cansado. No me alcanza un mes de vacaciones. Bueno, lo que quiero decirle, Marcelo, hay una ¿Qué pasa interna con sus jodida- clientes? ¿Qué les dice a sus clientes? ¿Ninguno cayó preso, nada? Yo no defiendo clientes presos. Los clientes presos son un problema, Marcelo. Ajá. Usted tiene que ir, los fines de semana, en lugar de estar con la familia, tiene que ir al penal a visitarlo. Se ponen nerviosos, le cuestionan. Yo no tengo clientes que sean presos, Marcelo. No agarro causas con clientes presos. Usted cuando sea abogado debería aprender de mí. No agarre causas con clientes presos. ¿Me deja que le cuente? Sí. Y terminamos, Va a estallar una interna jodida en febrero en el Consejo de la Magistratura. No me diga. Pero jodida en serio. Ah, mire usted. Vio que salieron unos cuantos tirabombas de ahí. Sí. Pero entró uno, el Tagualo de Pedro, que está medio con la cola entre las piernas por el tema de los violos, los de la cámpora que andan acosando mujeres y que los denuncian y hicieron los boludos. Me cuentan que hay una mujer integrante del Consejo de la Magistratura que está afiladísima esperando que Guado de Pedro diga algo y le va a saltar a la yugular. No. Y Guado de Pedro lo sabe. Ya aquí identificada y ya le dijeron lo que va a pasar. No. Yo lo que le digo es que cuando estalle ese quilombo, cuando se empiecen a pelear por el ni una menos, el pañuelo verde, la revolución de las mujeres y toda la mala en coche, en cuanto estalle eso, va a ser para alquilar balcones. Y estoy hablando del Consejo de la Magistratura, que ahí mire que tienen temas como para hacer quilombo. Pero el quilombo va a estallar por el lado de las mujeres y de la misoginia que tienen algunos integrantes de la Cámara. Después no diga que no le avisé, ¿eh? Doctor Perínclito, gracias como siempre. Le mando un abrazo grande. Buena semana y el domingo que viene vuelvo a Buenos Aires de una vez. Semana. Voy a ver. Si mejora el tiempo en Claromecó me voy a quedar unos días más. Si no, voy a volver. A lo mejor me doy una vuelta y lo voy a celular. Bueno, no sé. La semana que viene vemos. Le mando un abrazo grande. Buena semana, buen domingo. Gracias. Chao, Marcelo, chao. Bueno, y nosotros nos despedimos. Hicimos testimonios judiciales en la producción periodística Félix Martín Carvalho y en la operación técnica Javier Martínez. Ya llegó Claudio Chiarituini sin saco y sin corbata. Nosotros nos despedimos. Que tengan todos un muy buen domingo a pesar de la lluvia. Buena semana y nos reencontramos el domingo que viene a las 9. Chao. Auspiciaron este programa. ¿Sabés qué hay detrás del agua potable? Hay historia, hay tecnología, hay esfuerzo, hay compromiso, hay planificación, hay servicio, hay salud. AISA. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Presidencia de la Nación. Hola, soy Tito, el dedo de LAM.com y te vengo a robar un minuto. Entrá a LAM.com y comprá tus pasajes de la manera más fácil y conveniente. Además, podés hacer tu check-in y subir directo al avión. Nuestro mejor precio en internet está en LAM.com. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Llegó MGN Salud, medicina privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-7258.